Mi nombre es Karen, soy ama de casa de 60 años. Vivo con mi papá, mi mamá y mi esposo fallecieron hace mucho tiempo y me preocupaba dejar a papá solo a su edad, así que regresé a la casa de mi infancia para comenzar una nueva vida. Él, mi esposo y yo tuvimos un hijo. Estábamos muy contentos de ver a Steven y su esposa después de tanto tiempo, especialmente a papá, que estaba entusiasmado con la planificación de cómo pasarían su tiempo durante su estadía y luego llegó el tan esperado el día que Steven y su esposa regresaban a casa. Nuestra casa está bastante lejos del aeropuerto, así que papá y yo fuimos a recogerlos en un auto. Esperamos a que llegaran Steven y su esposa, pero no importa cuánto tiempo esperamos, no los vimos. Incluso después de un par de horas todavía no pudimos encontrar a Steven y su esposa. Estábamos seguros de que estábamos en la terminal correcta sintiéndonos ansiosos. Le envié un mensaje de texto y le pregunté dónde estás ahora. Luego, Rosal le respondió en casa preguntándose cómo se llamaba lo que estaba pasando. Llamé y Rosal le contestó lánguidamente el teléfono. Karen, ¿qué quieres? Sonaba como si no tuviera idea de por qué la llamaba, llena de ansiedad e insegura. Reuní el coraje para aclarar. ¿No era hoy el día en que se suponía que debías venir? Le pregunté a Rosal Lee y respondí, en realidad nos quedamos dormidos hoy, no pudimos reservar ningún vuelo nuevo, así que decidimos ir mañana. Lo siento, olvidé avisarte. Dijo que no podía creerlo. Una cosa es si no pueden venir debido a circunstancias inevitables, pero perder el vuelo por quedarme dormido y ni siquiera molestarme en contactarnos. Para decir palabras duras y crear un escándalo me tragué mi enojo y confirmé sus planes contra Steven y su esposa. Prometieron venir al día siguiente y terminamos la llamada para que no vinieran hoy. Papá, que estaba ansioso por ver a Steven y su esposa, se sintió decepcionada al saber que no vendrían hoy. Verlo así me dolió el corazón y mi ira hacia Steven y su esposa creció, pero me contuve y decidí irme a casa para el día siguiente, como prometí. Steven y su esposa llegaron a la habitación de invitados pensando en lo agotador que fue el largo vuelo y dijo que debes estar cansado. Descansa, pero estaríamos felices si aparecieras más tarde. Papá y yo estaremos encantados de verte. Entonces regresé a la sala. Papá estaba preocupado preguntando, ¿cómo están Steven y su esposa? Le dije que parecían cansados y que era mejor dejarlos descansar por ahora. Eso es cierto, papá estuvo de acuerdo, así que seguimos con nuestros asuntos esperando a que Steven y su esposa salieran de su habitación, pero no importa cuánto tiempo. En serio, Karen y su papá son tan molesto. Era claramente la voz de Russell y su tono era una mezcla de irritación y burla. Hubiera sido mejor no molestarse con esta visita tan aburrida. Ojalá nos hubiéramos quedado dormidos hoy y simplemente nos lo hubiéramos saltado todos juntos. Ni siquiera digas que no te quedaste dormido ayer. Steven respondió a las palabras de Rousey. Ante la respuesta de Steven a las palabras de Russell y un poco de lo que se me escapó rápidamente, me tapé la boca, pero parecía que Steven y Rosal dentro de la habitación no me habían escuchado. No se quedaron dormidos. Eso significa que mintió sobre quedarse dormido para que no tuvieran que vernos. Eso es imperdonable. Habíamos preparado todo para su llegada. Si no querían venir deberían haberlo dicho. Simplemente su comportamiento como si menospreciar nuestros esfuerzos por mantener una relación fuera exasperante, pero tenía que conseguir que cenaran a pesar de no querer llamarlos. Me preocupaba que pudiera causar más problemas si no lo hacía, así que respiré hondo y llamé a la puerta de la habitación de invitados. ¿Puedo entrar? Vine para dejarte. Los llevé a la sala y me senté a la mesa del comedor con papá preparando los platos preparados. Tal vez en un esfuerzo por llevarnos bien charlé con ellos. Ellos respondieron con sonrisas forzadas y entablaron una conversación creando una atmósfera aparentemente agradable. Por favor, sírvanse, dije después de poner la mesa mientras papá susurraba una oración. Se unieron mientras todos comenzaban a comer. Steven de repente soltó: esto es horrible. Ordenar un bistec elegante en lugar de comer esto me enfermará. Que me sorprendió por las abruptas palabras de Steven. Me pregunté si la comida era realmente tan mala. La comida me sabía bien. No pude evitar sentirme ansioso al notar mi reacción. Había llegado a mi límite. Estábamos esperando sinceramente el regreso de Steven y su esposa a casa. Por esa razón habíamos estado haciendo varios preparativos, pero lo que hicieron no fue más que traicionar nuestros sentimientos a pesar de nuestro
esfuerzo por darle la bienvenida a Steven y su esposa no pudieron corresponder burlándose de nosotros y actuando en formas que parecían atraparnos nuestros sentimientos simplemente no parecían importar nuestros esfuerzos parecían inútiles frente a esta realidad me sentí mareado sin darme cuenta de nuestros sentimientos. Steven y Rosal estaban discutiendo qué servicio de entrega a pedir en sus teléfonos celulares que no podía atender. Ya no era razonable seguir intentándolo con las personas que se comportaban de esta manera. No era el único que se sentía así. Papá y yo intercambiamos miradas y decidimos vengarnos. ¿Fue realmente la comida la que papá malo preguntó? Steven todavía Smarkin respondió sí, es horrible. Abuelo, no comas esto, pidamos un bistec elegante, esta comida te enfermará. Steven le entregó se acabó decir seguro, seguro, papá luego tiró el teléfono a la basura. Steven y Rouseli miraron a papá desconcertados, ¿qué estás haciendo? El abuelo Steven preguntó recuperando su teléfono de la basura con una mirada de pánico. Miró a papá lleno de ira, pero papá también estaba temblando de enojado. Ayudé a preparar la comida de hoy, papá dijo. Steven y Rosal le exclamaron con sorpresa. En realidad papá también estaba emocionado de que Steven y Rouseli vinieran hoy, así que ayudó con la cocina. Tareas, pero estaba encantado esperando que Steven y Rouseli disfrutaran la comida. Sin embargo, su actitud fue terrible. No es de extrañar que papá estuviera enojado después de que toda la comida especial preparada cuidadosamente para ellos fuera injustamente criticada como repugnante y con malestar estomacal. Además, esta crítica no se basó en el sabor real o la calidad de la comida, pero fue solo acoso por parte de Steven y su esposa. Vete, esta es la última vez que nos veremos, nunca vuelvas a mostrarme tu cara. Papá gritó temblando con silenciosa ira. Steven y Rosal sorprendidos dijeron, ¿qué abuelo eres? ¿Serio? Steven y Rosal le estaban desconcertados, probablemente no esperaban ser reprendidos tan severamente. George, ¿no estás exagerando? No quisimos hacer ningún daño, fue solo una broma. Te amamos, así que no seas tan frío. Está bien. Steven y Rosal le estaban tratando de apaciguar a papá, pero aparentemente papá ya no estaba dispuesto a aceptar ninguna de sus palabras. Dijo simplemente vete y los echó de la casa después de que el timbre sonó varias veces y Steven y su esposa gritaron. Nosotros entramos desde afuera pero los ignoramos hasta que finalmente se fueron. La venganza apenas había comenzado. Decidimos atormentar completamente a Steven y Rosal Lee con esta determinación. Formulé el siguiente plan mientras Steven y Rosal Lee aparentemente tuvieron que quedarse en un hotel por un tiempo. Unos días antes de regresar a casa, unos días después, enviaron varias quejas por mensaje de texto, pero supuse que solo estaban mintiendo y los ignoré. Hiciste algo tan irrazonable. Nunca te perdonaré, incluso si es abuelo, eso fue demasiado. Tienes que regañarlo también. Mamá, mientras respondía casualmente a sus palabras, le mostré a papá sus mensajes diciendo que esto es lo que están diciendo. Papá suspiró profundamente y comentó que no habían aprendido la lección en absoluto. Necesitamos disciplinarlos más. No fueron ingeniosos. Él continuó provocando el enojo de papá. El segundo plan para venganza fue bastante simple. Al día siguiente mi teléfono sonó fuerte. Era una llamada de Rosal Lee. Dijo desesperadamente apenas respondí mientras la calmaba. Le pedí calma, que pasó, explique todo desde el principio. Rouseli comenzó a narrar los hechos de hoy mientras se relajaba sola en casa. Recibió una llamada de un agente de bienes raíces. Sorprendida, Rouseli contestó el teléfono solo para que el agente le dijera que saliera de la casa inmediatamente. Ella presionó al agente por una razón, pero la respuesta fue solo que la casa se estaba vendiendo. Desde la perspectiva de Rosal, era increíble que la casa en la que vivían se estuviera vendiendo de repente. Ella no tenía idea de cómo manejar la situación. Además Steven estaba en el trabajo y no contestaba su teléfono, por eso me llamó para pedir ayuda. Realmente no sé qué está pasando. Esto es demasiado extraño. La voz de Rouseli transmitía una sensación de crisis real, sonando realmente angustiada. De hecho, no es de extrañar que se sorprendiera cuando de repente le dijeron que abandonara una casa donde había estado viviendo tranquilamente, sintiendo un poco de lástima por ella. Decidí explicarle la situación. Rouseli, parece que has estado malinterpretando todo este tiempo, pero esa casa no. Papá, un hombre rico y conocido,
Poseía varias propiedades similares en todo el campo y la casa en la que vivían era uno de ellos. Papá había pagado todos los gastos para construir la casa que estaba a su nombre cuando Steven y su esposa se casaron. Papá generosamente decidió darle la casa como regalo. Al parecer Steven nunca le había mencionado esto a Rosalee, aún así debieron haber respetado y no molestado a papá. Papá, extremadamente enojado por su terrible comportamiento, se comunicó con un agente de bienes raíces para poner la casa en venta. La casa se había usado raramente y se consideraba innecesaria antes de mudarse. Así que verás, nunca debiste haber ido en contra de papá, pero como lo enojaste tanto, esto es una consecuencia natural. No pude evitar sonreír ante su desgracia mientras decía esto con una sonrisa traviesa. Rouseli gritó en un tono enojado. Cede a las demandas de Rosal o deja que ella se salga con la suya. Esto es tuyo, haciendo una consecuencia natural. Hazlo tú mismo. Dije a punto de terminar la llamada. Entonces Rouseli exclamó: espera por favor, y pude escucharla hablar de fondo después. De un momento la voz en el teléfono cambió. Mamá, es que tú, lo que está pasando. Era la voz de Steven. Probablemente había sido informado por Rosal, posiblemente a través de un mensaje de texto. Parecía entender la situación actual. ¿Por qué de repente estás vendiendo la casa? Es el abuelo ahí, déjame hablar con él ahora mismo. Steven estaba hablando rápidamente, insistiendo en el tema. Probablemente entendió que la única salida era convencer a papá de que detuviera la vela de la casa en ese momento. Papá, que había estado afuera, llegó a casa, me vio hablando por teléfono en la sala y preguntó: ¿quién llama? Persuadir a papá. Aquí Steven y Rouseli se quedarían sin hogar, enfrentando dificultades en su vida futura. Tuvieron que convencer a papá para que los apoyara y de alguna manera redimirá sus acciones pasadas, pero papá respondió con severidad que no hay nada más que discutir con ustedes dos, simplemente ríndete y deja eso. Casa, papá, dijo Steven cabizbajo y murmuró pero sin inmutarse. Persistió: abuelo, no te preocupas por nosotros. Si vendes la casa nos quedaremos sin hogar y sufriremos, o tú con eso. A pesar de las dificultades, Steven parecía no tener más remedio que creer en papá. Trató desesperadamente de hacerle cambiar de opinión, pero papá no se inmutó y dijo que mi decisión es definitiva. Deja esa casa ahora, que estás obstruyendo a la gente de bienes raíces. Steven, tal vez desesperado, no dijo nada más. Lo que hizo papá podría considerarse excesivo según los estándares generales. Algunos podrían decir eso. No había necesidad de presionarlos hasta tal punto. Sin embargo, la herida emocional que sufrimos justificaba esta retribución. Creíamos que Steven y su esposa eran padres de familia. El padre en particular los apreciaba como nietos y les prestaba la casa gratis como regalo de bodas. Les enviaba dinero y les brindaba ayuda cada vez que luchaban. Papá nunca dudó que Steven y Rouseli eran familia, por eso los trataba constantemente con respeto y afecto, pero las acciones de Steven y Rouseli traicionaron gravemente los sentimientos de papá. La ira de papá estaba completamente justificada porque papá estaba profundamente abatido por haber sus acciones por Steven y Rouseli negaron. Esto fue lo más doloroso para papá. Papá ha hecho tantos esfuerzos para mantenerte como familia y lo has traicionado todo ahora. Cuando te acorralan de repente cambias de tono. No es tan vergonzoso, dije, incapaz de contener mi enojo. Steven con desesperación suplicó: lo sé, pero lo siento mucho, por favor perdónanos, no nos hagas sufrir más. Pero sabía que mis palabras difícilmente resonarían en Steven. Dijo papá enfermo levantando el teléfono y terminando la llamada. Steven trató desesperadamente de detener a papá diciendo: espera, por favor, pero papá, impasible ante esas palabras, colgó y me devolvió el teléfono. Después Steven y su esposa llamaron varias veces y me enviaron mensajes de texto, pero los ignoramos. Todos no teníamos obligación de responder ya que nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro. Durante ese tiempo, nos llegó cierta noticia. Vida: Rouseli decidió iniciar el divorcio. Steven había perdido su afecto por Rouseli, estuvo de acuerdo y sin problemas tomaron caminos separados. Rouseli regresó a la casa de sus padres con la esperanza de que la cuidaran, pero al enterarse de sus acciones pasadas hacia nosotros, sus padres la rechazaron ahora. Ella parece estar viviendo sola. Steven vino a nuestra casa queriendo vivir con nosotros, pero no podía soportar la idea de vivir con él después de todo, así que lo rechacé diciéndole que nunca volviera a mostrar su rostro. Steven también se ha convertido en una figura solitaria. Con Steven y Rouseli, el dúo problemático desaparecido, ahora llevábamos una vida pacífica y feliz.
La presencia de Steven y Rouseli había sido más una carga de lo que pensábamos, sentirnos aliviados y menos agotados sin ellos, nuestras vidas se volvieron más cómodas, habíamos recibido mucha ayuda de papá. También le causamos mucha preocupación cuando le pedí disculpas, papá sonrió amablemente y dijo, hice lo que quería. Gracias a papá pudimos eliminar lo innecesario y, en cambio, centrarnos en valorarnos a nosotros mismos en nuestra situación actual y así.